Este programa contiene imágenes que pueden perturbar a algunos espectadores. Se recomienda discreción. Encontraron una vaca muerta. Quitaron cada centímetro de tejido blando con precisión láser. Esto sucedió miles de veces y aparentemente no hay explicación. Hasta hoy. Prueba Infalible llevará a cabo un asombroso experimento. Colocaremos una vaca muerta durante 7 días en un campo de Florida, con varias cámaras que registrarán toda actividad. ¿Podrá resolverse el misterio una vez filmado? ¿O acaso actúan fuerzas paranormales? Al menos 12 personas me dijeron que vieron rayos de luz en sus ranchos y animales suspendidos en esos rayos. ¿O son depredadores de orígenes terrestres? Como científico, estoy convencido de que es un proceso natural. ¿Qué revelarán nuestras cámaras Aquí viene otra vez. cuando Prueba Infalible aborde la mutilación de ganado? Prueba Infalible, mutilación de ganado. Lo llaman Big Sky Country, y desde sus pastizales hasta sus altas montañas, Montana, Estados Unidos, es hogar de los legendarios vaqueros. Aún en la actualidad, los rancheros arrean el ganado por las praderas. Pero desde hace más de 3 décadas, muchos ganaderos dicen ser víctimas de atrocidades. Uno a uno, encontraron cientos de animales muertos y desfigurados. La mayoría estaban bien solo unas horas antes y siempre les faltan los mismos órganos. Los rancheros de Montana no están solos. Desde la década de 1960, estos extraños sucesos ocurren en todo el mundo. La policía no sabe a quién culpar o arrestar. ¿Qué o quién causa estas perturbadoras muertes? Resolver este misterio requiere nueva evidencia. Pruebas fotográficas. 9 de octubre de 2006. En un rancho de Pondera, Montana, encontraron una vaca muerta de casi 600 kilos. Le habían quitado órganos con precisión láser. El sheriff del condado, Tom Kuka, participa de la investigación. Lo tratamos como cualquier otra escena del crimen. Comenzamos unos 400 metros al norte y fotografiamos el cadáver. Desde 2001, la oficina del sheriff Kuka investigó 14 casos de mutilación de ganado. No encontramos orificios de entrada. La mayoría de las veces se les quita la lengua al animal. Si observamos la parte trasera de la vaca, vemos que también es un círculo perfecto para quitarle los genitales y el ano. La mayoría de las incisiones parecen cauterizadas. No hay signos de sangre visibles en el animal. ¿Qué causó la muerte entonces? No encontramos orificios de bala ni de heridas. No hay contusión ni signos de lucha. Debería haber indicios o algo así. Pero el cadáver de Pondera tiene otra característica inquietante. En pocos días, coyotes, cuervos y otras criaturas debían haberlo devorado. Los carroñeros no se acercan al cuerpo una vez que lo depositan aquí. Ellos no se atreven. Testigos oculares. Muchos de los testigos directos creen que se debe a algo paranormal. El peón del rancho South Florida, Charlie Wilkinson, descubrió su primer ganado mutilado hace 10 años. Creo que fue el 27 de agosto de 1996. Me encontraba en los pastizales cuando vi un animal en el suelo. Estaba muerto, pero parecía en buen estado. Cuando me acerqué, enseguida me di cuenta de que algo andaba mal. Entonces lo tomé de las orejas y lo di vuelta. ¡Qué desastre! Y vi que tenía un hoyo en su interior al costado sobre la pata trasera. Inmediatamente me di cuenta de que algo andaba mal, que no era natural. Hola, tenemos un problema. Hay una vaca muerta. Parece que la mutilaron. Entonces me subí al camión y me alejé para llamar a mi jefe. Una hora después me encontré con él y lo llevé al lugar. Pero cuando llegamos allí, vimos que también le faltaba una oreja. Al principio no sabía qué era y me sentía extraño hablando de ello. Pero luego de pensarlo, no le encuentras explicación. No me parece natural. Alguien o alguna cosa debió hacerle eso al cuerpo.
Linda Moulton Howe, una periodista investigadora que documenta las mutilaciones de ganado desde hace 20 años, llegó a una asombrosa conclusión. Los perpetradores de estas mutilaciones animales son entidades biológicas extraterrestres. La historia de estas mutilaciones se remonta a 1951, 4 años después de que el polémico platillo de Roswell cayera al sur de Nuevo México. El teniente coronel Philip Corso escribió uno de los libros más importantes en el campo de las inteligencias no humanas que interactúan con nuestro planeta. Venía del Pentágono en época de la Segunda Guerra Mundial y mientras trabajó allí, vio expedientes secretos sobre las muertes extrañas de animales, tanto en el hemisferio norte como en el sur. Me contó en persona que los perpetradores eran entidades biológicas extraterrestres. Ese fue el nombre que les dio en sus expedientes. Esta conversación con Corso confirmó los mayores temores de Howe. Durante 20 años, continuó entrevistando a rancheros. Extraoficialmente me informaban que veían grandes luces encendidas o discos plateados que se posaban en sus pastizales, justo en los lugares donde luego encontraban a los animales mutilados. En un tribunal, con un testigo ocular, se puede lograr un arresto. No sé qué es, parece subir y bajar. Hablo de casi 12 testigos oculares, todos rancheros. Como muchos de los rancheros que Linda entrevistó, Sara Taliaferro encontró ganado mutilado en su rancho de Montana. Lo habíamos visto en 1975. Sin duda, cuando lo ves, sabes que se trata de eso. Si nosotros pudimos enviar el hombre a la luna, tal vez en otra galaxia haya alguien más inteligente y los haya puesto aquí para hacer esto. Los creyentes ofrecen más que su testimonio. Otros reunieron pruebas físicas para armar su caso. Pruebas físicas. Nancy Talbot dirige un grupo de investigadores y científicos que investigan lo paranormal. No hay forma de explicar estas muertes como naturales. Lo extraño en estos animales es que no hay sangre, a pesar de los grandes cortes o incisiones en el cuerpo. No hay sangre visible en el suelo ni absorbida por la tierra. A veces ni siquiera queda sangre dentro del cuerpo. ¿A dónde rayos va esa sangre y por qué no está por todas partes? En una vaca mutilada de Carolina del Norte, el biofísico W.C. Levengood encontró unas extrañas partículas rojas alrededor de las heridas. Luego de análisis de laboratorio en el año 2000, Levengood publicó una polémica afirmación. En su opinión, estas pequeñas partículas eran hemoglobina pura. Levengood no esperaba encontrar hemoglobina pura, un componente de la sangre. Para producir hemoglobina pura, el proceso debe hacerse en un laboratorio e implica 2 procesos centrífugos. Reducir la sangre a hemoglobina pura es todo un desafío. Según el biofísico Levengood, al encontrar estas partículas en el pelo de una vaca mutilada, debieron haberla llevado a algún otro lugar. Debieron extraer la sangre mediante algún proceso y luego regresarla al pastizal. El periodista y criptozoólogo John Rhodes visitó la escena del crimen en Pondera, Montana, y recolectó muestras para un análisis forense. Allí hay algo más, e intenta darnos un mensaje. Extirpé partes de la ubre que habían quitado para asegurarme de preservar los cortes como prueba. Tomé muestras de sangre y de la parte anterior de donde extirparon el recto. Las muestras se embalan y se envían a un equipo de científicos forenses de Florida para su análisis. Será interesante ver los resultados de estas muestras, porque provienen de un animal que está muerto hace 5 semanas. Lo que sea que descubramos será bueno. Durante 3 décadas de mutilaciones sin resolver, algunos investigadores se volcaron al poder de la ciencia forense. Es difícil encontrar un laboratorio forense que nos ayude a analizar esto.
Nuestro laboratorio forense ya está excedido de trabajo con los casos comunes. Resina roja misteriosa, avistamiento de ovnis, heridas sin sangre, cirugías fantasma e incisiones como con láser. Para los creyentes, las pruebas apuntan a lo paranormal. Otros creen que la ciencia tiene una explicación lógica. Creo que estos casos caratulados como mutilación de ganado son una mala interpretación de la descomposición natural. Parte de ello puede atribuirse a la descomposición y al resto al escarbado de insectos e invertebrados. Científicos forenses, un botánico y un veterinario de bovinos insisten en que las mutilaciones se deben a causas naturales. Y un primer experimento forense filmado puede terminar con este misterio para siempre. Desde la década de 1950, existe un fenómeno que afecta a los ganaderos de todo el mundo. Encuentran su ganado mutilado con incisiones extrañas y ausencia de algunos órganos. Cerca de los cadáveres no hay huellas ni pistas. El peón Charlie Wilkinson vio la primera vaca mutilada en un rancho ganadero en el sur de Florida. Todos tienen sus sospechas, pero a veces creen que estás loco. Pero no lo sé, no es natural. El entomólogo forense, el Dr. Jason Bird, no encuentra nada extraño en estas muertes ni en las heridas de los cuerpos. Creo que el fenómeno de la mutilación de ganado se debe a causas naturales. El Dr. Bird, uno de los 11 únicos entomólogos forenses registrados en los Estados Unidos, usó su experiencia en insectos y tejidos en descomposición para investigar 10 casos de ganado mutilado en el sur de Florida. Patología. En la serie de casos que investigamos al sur de Florida, en la mayoría de los cuerpos encontramos fuerzas naturales de descomposición. En gran parte se debe al escarbado de los vertebrados y los depredadores. Muchos no comprenden que los insectos también son atraídos al cuerpo y quitan la mayoría del tejido. Esos patrones que establecen los insectos al alimentarse son únicos e inconfundibles. Según el Dr. Bird, los insectos y los carroñeros atacan siempre las mismas zonas. Los órganos externos y el tejido blando se quitan con facilidad. El carroñero se alimenta primero de las superficies externas para abrir un orificio. Los perros salvajes harían lo mismo. Y los órganos sexuales son el tejido blando más expuesto. Así que es de esperar que desaparezcan en una muerte natural. El Dr. Bird explica por qué siempre tienden a desaparecer los mismos órganos. Pero ¿por qué son tan precisas las heridas? Un carroñero vertebrado directamente rasga el tejido. Cuando los insectos llegan para alimentarse, tienden a limpiar un poco los bordes. Así, estos pueden quedar lisos y prolijos. Durante sus investigaciones en el sur de Florida, Jason Bird colaboró con el antropólogo forense Heather Walsh Heaney. Este ganado murió por causas naturales, pero es posible que alguien haya infligido las heridas. Los antropólogos forenses estamos entrenados para poder diferenciar si las marcas en el hueso se deben a un arma cortante, a un arma de fuego o al desgaste por exposición a determinados elementos, o a carroñeros, etc. Durante su investigación sobre qué o quién causaba estas mutilaciones, Heather develó una evidencia clave. Hice un hallazgo inesperado en una de las vacas que analicé. Encontré un trauma por herida cortante en el borde de la órbita ocular de este cráneo. Ese trauma debió ser causado por un arma cortante y no un diente afilado ni un canino. También encontré marcas de incisión que coinciden con un instrumento cortante, aquí, en el hueso temporal donde se aloja el oído. En este espécimen tenemos un claro ejemplo de trauma por elemento cortante. ¿Acaso alguien también cortó la vaca de Pondera, Montana? ¿O sus heridas las causaron insectos y águilas ratoneras? Luego de enviar muestras del cadáver al laboratorio, Prueba Infalible pidió a Heather Walsh Heaney y al Dr. Bird que analizaran las fotos del caso de Montana. Pruebas fotográficas. Este es un ejemplo de muerte natural de ganado. La etapa de descomposición está avanzada, pero las fuerzas son las mismas.
Aquí se quitó la ubre y se ven los rastros de sangre. Esa es la cantidad de sangre normal. Esta línea de aquí es natural. Eso sucede cuando la piel se seca, se encoge y tiende a meterse un poco hacia adentro. Por eso parece más lisa de lo que es. Eso es bastante típico en las muertes naturales de ganado si están expuestos al medio ambiente. Nada es seguro hasta que lleguen las muestras de Montana. Pero ¿cómo puede morir un animal sano de un día al otro? Creo que no es diferente a lo que vemos a diario en los humanos. Un día alguien cercano está muy saludable y no esperamos que al día siguiente muera de un ataque cardíaco. Del mismo modo, en el reino animal, seas humano o vaca, pueden ocurrir cambios en la salud que no son evidentes a nuestros ojos. Pero ¿cómo quitaron los órganos de estos animales con tan misteriosa velocidad? El doctor David Randall es ganadero y veterinario en el sur de Florida. Sé que la degeneración del cuerpo después de la muerte es la causa de la mutilación del ganado. En el sudoeste de Florida, cuando un animal comienza a debilitarse, las águilas ratoneras lo rondan. Los demás animales y depredadores saben que el momento se acerca, pueden hacer mucho daño en solo 2 horas. Cuando un animal se encuentra débil, se transforma en la comida de otro. Pero ¿cómo pueden los depredadores extraer los órganos sin dejar una sola gota de sangre? Eso es de esperar. Si las heridas ocurren una vez muerto el animal, cuando el corazón deja de latir, la sangre ya no circula y se estancan los lugares a los que la gravedad la lleva, en las partes más bajas del animal. Así que no esperamos encontrar demasiada sangre en las heridas. Otras anomalías, como la hemoglobina pura en el cadáver de Carolina del Norte, siguen sin tener explicación. El hecho de encontrar hemoglobina pura en el cadáver puede deberse a que el animal murió y la sangre comenzó a separarse naturalmente. Si colocas una muestra en un estante, verás el suero y los glóbulos rojos y blancos. Se separan naturalmente después de un tiempo. Muchas de estas preguntas perduran desde hace 50 años. ¿Por qué se unieron tan pocos científicos a la investigación? Cuando estas muertes ocurren en zonas alejadas, en general, he descubierto que tanto el ranchero como el veterinario no tienen el tiempo y el dinero para realizar una necropsia o un estudio de la muerte del animal. En todo el mundo, los ganaderos dicen ser víctimas de atrocidades. Siempre quitan los mismos órganos con espeluznante precisión. Debería haber signos de lucha, huellas o algo por el estilo. Algunos dicen que los culpables vienen del espacio, pero los científicos piden precaución y aseguran que esto es obra de depredadores naturales y carroñeros. Participé de casos en que se creó un patrón geométrico inconfundible. Las fuerzas de seguridad estaban convencidas de que el tejido había sido quitado mediante un proceso quirúrgico, pero ese patrón se debía a los insectos. El Dr. Bird puede explicar la precisión de las heridas, pero otras pruebas generan más interrogantes. Pruebas físicas. Un estudio de 2001 del biofísico W.C. Leavengood asegura que las plantas cercanas al cuerpo estuvieron expuestas al calor excesivo. Leavengood pudo observar este cambio en el pasto del ganado. Existe lo que llamamos cavidades de expulsión. Son hoyos en el nudo del tallo. Se cree que ocurren por el calentamiento de la humedad interna del tallo de la planta. Unas breves e intensas microondas hacen que esta humedad se vuelva vapor. La presión del vapor se eleva, al igual que en un horno microondas, y hace un hoyo. El Dr. Malcolm Campbell, biólogo vegetal, dice que otras razones explican las rupturas de tallo. ¿Por qué acudir a la energía de microondas, habiendo tantos fenómenos naturales en primer lugar? Los mecanismos de las plantas evolucionaron para enfrentarse a las plagas y patógenos que las atacan permanentemente. Se conoce como explosión oxidativa y su función es decirle a la planta: oye, están atacándote. Es hora de que te defiendas del ataque.
Según el Dr. Malcolm, los patógenos no solo causan la explosión de la célula, también podrían explicar la muerte de la vaca. Cualquiera de estos compuestos que actúan como defensa, consumidos en exceso, generan en el animal un nivel de toxicidad que podría matarlo. ¿Pero acaso un ranchero no sabría si una planta mata a su ganado? Los rancheros saben cómo sería una muerte así. Todas estas enfermedades que contraen generan marcas que ellos saben identificar claramente. ¿Acaso esta vaca fue solo víctima de plantas tóxicas? Para el sheriff Tom Kuka, la evidencia sugiere que a este animal lo elevaron y lo soltaron desde el cielo. Cuando recorríamos los alrededores del cadáver hacia el sur, vimos una marca en el pasto. Parecía que la vaca había estado allí. No era una marca de rastrillos ni de arrastre. De modo que esto nos hace pensar que la arrojaron y luego rebotó hasta donde yace ahora. El Dr. Malcolm Campbell cree que otra razón explica esta marca. No es necesario salir mucho de noche para encontrarse con gente que consumió toxinas y verlas caerse y levantarse de ese modo. Supongo que lo mismo puede ocurrirle a la vaca que consumió toxinas. Tal vez se produjo el efecto tóxico mientras comía, cayó y dejó la marca. Se levantó, volvió a caer y así sucesivamente. Creo que hay gran variedad de explicaciones lógicas para esto. Al menos 12 personas me hablaron de haber visto un rayo de luz traslúcido en sus ranchos y una vaca suspendida en el rayo. El rayo deja caer al animal en el suelo y deja marcas. Esas pruebas de testigos oculares no pueden descartarse. Parte de nuestro gobierno está convencido de que lo que sucede está relacionado con la supervivencia de alguna otra cosa y que esto es una cosecha genética para mantener eso con vida. ¿Qué tecnología podría faltarle a los extraterrestres y estar presente en nuestro ganado? No lo comprendo, incluso desde un punto de vista genético. Se cree que lo que estos extraterrestres buscan puede encontrarse en la sangre de las vacas. Los cadáveres están secos porque alguien en algún sitio la utiliza. Pero si solo quieren sangre, ¿por qué desaparecen los órganos sexuales? Nancy Talbot cree que buscan sangre sana y los tejidos blandos sirven para comprobar que no haya enfermedades. Un grupo de científicos europeos intentaba diagnosticar la presencia de la enfermedad para mantenerla fuera de la cadena alimenticia y encontraron un modo de localizar los priones que era señal del mal de la vaca loca. Los encontraban en el tejido de la cavidad ocular, las mucosas de la boca, labios, lengua, ano y órganos sexuales. Eso me llamó la atención y me di cuenta de que estas incisiones eran una forma de determinar si la vaca estaba sana antes de extraer su sangre o lo que sea que hagan con ella. Tal vez usan la sangre. ¿Acaso los extraterrestres analizan la vaca antes de llevarse su sangre? El Dr. Dwayne Dober cree que existen razones terrenales para llevarse la sangre. Psicología forense. Si vives en un lugar cercano a las comunidades que tal vez practican las formas eslavas del vampirismo, sabrías que estas cuestiones realmente ocurren. Estoy segura de que no se trata de un culto. No puedes acercarte a una vaca. Si te acercas, corre, a menos que le dispares. Pero la idea de que la gente con la mente retorcida se acerque a una vaca y la corte así no es muy convincente. Si no se trata de vampiros, el Dr. Dober dice que pueden estar cortándolas por gusto. Creo que algunos de estos casos de mutilación son un simple comportamiento sádico de adolescentes o jóvenes. Pero en términos sádicos, siguen un patrón de excitación, el placer del comportamiento cruel y sádico al ver a un animal lisiado y completamente mutilado. Otros, en cambio, culpan al gobierno.
El gobierno esconde el hecho de que fuerzas biológicas extraterrestres matan y mutilan animales en todo el mundo. ¿Cómo podría un periodista saberlo y dar la espalda hasta que el gobierno diga la verdad? Hay complacencia o conocimiento de lo que sucede por parte de las autoridades, pero creen que la gente no podrá aceptar lo que realmente sucede. Algunos creen que existe una conspiración. Los rancheros, por ejemplo. Vaya mensaje de independencia y de recio individualismo. Soy capaz de autogobernarme. No necesito que nadie me gobierne. Esa gente que desconfía del gobierno federal y espera escuchar que el mismo gobierno estaba implicado en ciertas prácticas científicas. Quien quiera que haya sido responsable por la mutilación de Montana y las muestras enviadas a Heather Walsh-Kinney y al Dr. Jason Bird debería decirnos la verdad. Bien, Heather, las muestras de Montana. Demos una mirada a las muestras que nos enviaron y veamos qué tenemos. Estoy ansiosa. Eso es lo que un elemento cortante le hace al cuero de la vaca. Incluso las hebras de pelo están cortadas. Lo que contrasta bastante con ese lado es que es más irregular y, como podemos ver, sin cortes en las hebras. El claro contraste sugiere que fueron carroñeros o depredadores. Todas las muestras sugieren lo mismo. La vaca de Pondera, Montana, fue víctima de carroñeros una vez muerta. Para Heather y Jason, el caso está cerrado. Prueba Infalible llegó a este campo alejado en el sur de Florida para filmar la descomposición natural de una vaca en el tiempo y compararla con los resultados del ganado mutilado. Durante más de 2 décadas, los rancheros y los representantes de la ley de Estados Unidos y de otras partes del mundo se han hecho preguntas sobre estas horribles muertes. Nuestro equipo colocó una cámara infrarroja que cubrirá todos los ángulos, incluso durante la noche. Con suerte, los rancheros tendrán la oportunidad de ver el proceso de descomposición, pensarán en los casos que vieron como mutilación y tal vez se den cuenta de que todo esto fue un proceso natural también. Si fue mutilación, nos daremos cuenta enseguida. Se ve con facilidad, y si no, veremos si fueron águilas ratoneras, coyotes, jabalíes o cualquier otra cosa que se la haya comido. Y eso nos ayudará a responder las preguntas que todos tenemos ahora. La vaca elegida para el experimento tenía cáncer y hubo que sacrificarla. Trajimos el cadáver a este campo alejado para controlar qué sucede cuando dejamos que la naturaleza actúe. Esto es algo nunca antes visto y puede terminar con el misterio de las mutilaciones de ganado. Me emociona ser parte de este experimento y este esfuerzo porque trajimos científicos de distintos campos, de la entomología, la psicología y la antropología, para trabajar con este cadáver. Analizaremos la cinta para dar respuestas basadas en evidencias contundentes. Las cámaras no deberían tener ningún impacto en el experimento. El movimiento tiende a asustar a los carroñeros porque se supone que su alimento no debe moverse. Pero las cámaras son fijas, así que supongo que pasarán como parte del paisaje para los carroñeros que esperamos atraer. Y en el sur de Florida, los carroñeros abundan. Probablemente en una semana no dejarán nada. Pueden estar escondidos, pero se encargarán de ella. Es de esperar que atraigan insectos, los ojos, la nariz, la boca y los cuartos traseros. Desaparecerá el tejido blando de los genitales externos y se formará lo que la gente describe como una incisión circular en la parte trasera de las caderas del animal. En la mañana del segundo día, comenzaron a verse signos de descomposición. Las bacterias presentes en el animal empiezan a consumirlo desde el interior, haciendo que el cuerpo crezca como un globo. Paso del tiempo. La descomposición es putrefacción y elastólisis, y el efecto de eso es una gran presión gaseosa interna.
Día tras día, los restos quedan expuestos a la naturaleza. Noche 3. Día 4. Noche 4. Pero recién al quinto día aparecen 2 depredadores. 1 o 2 buitres picotean el cadáver, pero no provocan nada similar a una mutilación. Con tan pocos carroñeros y solo 2 días de experimento restantes, se siente la presión por obtener resultados. Si los carroñeros más grandes no se tientan con la carnada, ¿cómo podrá compararse el experimento con la mutilación? Y luego, en la quinta noche, comenzó el verdadero carroñeo. Una familia de jabalíes descubre los restos y se aferra al cadáver alimentándose de su cuarto trasero. En el séptimo y último día, Charlie Wilkinson se acerca a inspeccionar el cadáver. Parece una vaca muerta. Algo la comió, pero no como siempre. Supongo que las cámaras y demás espantaron un poco a todos. Como ganadero experimentado, vio muchas vacas muertas y otras mutiladas. Pero no está tan mal como suelen estar después de este tiempo de exposición. Prueba infalible colocó una vaca muerta en un campo del sur de Florida. El experimento buscaba comparar la descomposición natural de un animal con los relatos documentados de extrañas mutilaciones de ganado. En el séptimo día del experimento, trajimos a nuestros científicos para analizar el cadáver y la prueba grabada. Es un buitre. Parece un buitre común. Así es. Picotea el cuero y la piel. Ahora va hacia su cabeza. Deberíamos mostrar que la ubre aún está ahí. Tomaré las temperaturas del cadáver, la del punto de contacto con el suelo. Aquí veo un gran conjunto de gusanos activos en el lomo. ¡Wow! Hay casi 6 grados de diferencia y se ven claramente las partes desprendidas en contraste con los cortes quirúrgicos. ¿Qué actividad de insectos observas en la cabeza? Los márgenes de tejido son muy irregulares. No tienen la precisión quirúrgica de la que hablan. Y esto coincide con el carroñeo. Veamos. Bien. Este proyecto fue muy interesante para nosotros. Creo que la mayoría de los casos catalogados como mutilación de ganado deben ser la conjunción de varios procesos diferentes. El primer proceso comienza con los carroñeros y los depredadores, y probablemente lo realcen los insectos. Uno de los jabalíes está justo sobre su cabeza. El mismo lugar donde se alimentó el buitre. Sí. Está moviendo la cabeza de la vaca. Claro que sí. Come de la cabeza de modo que se alimenta de los gusanos e insectos que ella atrae. Oh, mira, va directo a los cuartos traseros. Sí, rasgan el tejido blando de la zona anal y genital. Mira con cuánta agresividad quita la carne. Este material nos da claras pruebas de daño por carroñeros durante los 7 días que duró el experimento. Y podemos responder a los interrogantes con respecto a la extracción del útero y los intestinos. Así que podemos observar que el jabalí muerde el cuarto trasero y quita los órganos internos y las vísceras. Para mí, este estudio demuestra que distintos profesionales expertos en varias áreas, uniendo sus fuerzas, pueden comenzar a dar respuesta a interrogantes que existen en este caso desde 1970. Seguiremos oyendo de las mutilaciones de ganado. Ese tipo de fenómenos, sean o no de tradición popular, continuarán década tras década. Pero por suerte hay científicos como nosotros dispuestos a buscar respuestas mediante la experimentación y la participación en casos como este. Todo dicho. ¡Bravo! Caso cerrado. Los científicos creen haber probado que los carroñeros y los insectos son los culpables de lo que la gente llama mutilaciones. ¿Acaso Charlie quedó convencido? Obviamente se alimentaron de ellas sin importar qué comían. Pero en los demás casos, donde faltaba el útero y demás, todo tenía precisión quirúrgica. En cambio, este es un caso de descomposición natural. Entonces, Charlie, ¿este es el tipo de descomposición que sueles ver en el campo? Es parecido.
No sé si la cámara espantó a las águilas ratoneras, pero por lo general hay más descomposición. Los animales comen bastante más de lo que hicieron aquí, pero se parece bastante a lo que suelo ver. Aquí puedes ver cómo lo desprendieron. El otro era un corte liso, solo tomaron los órganos femeninos sin tocar nada más. ¿Y en las dos que encontraste con el corte en la cabeza, notaste actividad de insectos o algo? Algunas moscas. Algunas. Cuando las encontramos estaba fresco, había muy pocos insectos y no había águilas. Luego de una semana, ves que el pasto se oscurece y todo sale. En los casos que encontramos estas señales no estaban. El pasto no se había oscurecido, como si lo hubieses dejado allí unos momentos antes. Así que nada de este fluido negro en descomposición Nada. estaba en el suelo. Ni nada parecido. El pasto no estaba más oscuro. Eso era extraño. Y no había sangre. Por lo general, cuando mueren, la sangre se estaciona. Así que la dimos vuelta, cortamos el cuarto trasero y estaba blanco como carne de cerdo. ¿Cómo explican eso? Sin duda debería haber sangre en el cuerpo en descomposición. Tienes razón. Y díganme, ¿cómo explicarían que le faltara una oreja cuando regresé aquí 1 hora después de haberla encontrado? La única explicación sería que lo hubiese hecho el mismo pájaro, un carroñero, coyote, perro o el animal que sea. Pero eso también sería un problema para ti con los terneros vivos. Así es. Y si no lo tuviste antes con animales vivos ni muertos, tampoco pensaría en ellos en este caso. Especialmente en tan corto tiempo. ¿Cuánto tiempo crees que les tome limpiar el hueso de tejido una vez muerta? Normalmente, algunos días. Y aquí hablamos de horas. Así es. Obviamente Charlie aún tiene sospechas sobre los casos que vio. Planteó argumentos interesantes. El más interesante es el poco tiempo desde la muerte. Señaló que los animales aún estaban tibios y que los había visto con vida el día anterior al suceso. Creo que sus sospechas están bien fundadas y que no fue eso lo que reprodujimos aquí. Y eso plantea incógnitas interesantes. Al menos en estos casos en que el lapso transcurrido desde la muerte es tan corto, puede que tal vez hayan sido humanos con alguna clase de herramienta. Heather y Jason intentaron hacer una réplica del trauma que observaron en la cabeza de las vacas mutiladas y vieron que no era fácil. Primero intentaré realizar un corte. Vemos que no es lo suficientemente filoso. Tengo un cortador de cajas en el bolsillo. Tendré que presionar un poco. ¿Ese es el cortador de cajas nuevo? Sí, es el nuevo. ¿Y esa es una navaja filosa? Sí, lo es. ¿Y aún así tienes problemas para cortar el tejido? Aún no respondieron nada. Son cosas que vemos todos los días cuando salimos a arriar el ganado y lo encontramos muerto. No tiene explicación. El experimento diseñado para esclarecer el misterio del ganado mutilado terminó. Algunos creen que respondió 4 décadas de preguntas. Todo dicho. Bravo. Caso cerrado. Pero no todos concuerdan. Esto es cosa de todos los días cuando salimos a arriar el ganado y lo encontramos muerto. No tiene explicación. Entonces, ¿por qué las heridas de la vaca experimental son tan distintas de las de la vaca de Pondera? Creo que es un proceso natural, a pesar de que no toda muerte de ganado como esta termina con ese tipo de trauma. Y nada explica por qué los insectos generan ese diseño tan geométrico y prolijo. Pero eventualmente aparecerá un caso que la gente no haya visto antes, ni los mejores profesionales, y aún así van a atribuirlo a un proceso natural. Los críticos dicen que la vaca de Montana, como las demás examinadas por el Dr. Bird, tuvo una muerte natural y no era un caso genuino de mutilación. No creo que todo animal muerto en un campo sea víctima de esto. Un entomólogo examinó varios especímenes y no descubrió nada anormal. Tal vez eran animales muertos por causas naturales, no lo sé, porque no vi estos animales en particular.
Y aún hay algo sobre el ganado mutilado que el Dr. Bird y su equipo no pudieron explicar. Esta vaca del rancho de John Peterson es un típico ejemplo entre miles en el mundo que después de 2 meses yace allí sin que ningún depredador la haya atacado. Y esa es una de las anomalías que encontramos. Según los rancheros, los carroñeros comerían cualquier cosa mientras esté muerta. Puede haber acabado de morir, estar tibia y aún así la comen. Y ellos jamás tocan esos cadáveres. ¿Por qué los carroñeros se mantienen alejados del ganado mutilado? Algo le dice al animal que no debería acercarse. Algún olor o sus propias feromonas le dicen: sí, debes comer para sobrevivir, pero si comes esto, tú vas a morir. Solo algo así haría que no se alimentaran de ese cadáver. ¿Alguien o algo ha examinado si estos animales tienen enfermedades? Con toda esta información no como demasiada carne, tengo mucho cuidado. Porque si de hecho existe algún control, como existió con el mal de la vaca loca, comeré la orgánica o no la comeré. Para la reportera investigadora Linda Moulton Howe, hay algo más temible que la contaminación de la cadena alimenticia humana. Me amenazaron. Se me acercaron en más de una ocasión para decirme: creemos haberte aclarado que no queremos las mutilaciones de ganado y los ovnis conectados en la mente de la gente, así que ahora vete. Pero la inteligencia militar y las fuerzas de seguridad me dicen que son entidades biológicas extraterrestres. Debería tener derecho a investigar y develar la información sin preocuparme de que me asesinen. Mientras tanto, muchos rancheros creen que algo no humano está atravesando su campo. La cantidad de rancheros que me contaron estas experiencias inusuales que los asustan es inimaginable. Son gente muy ruda, no se asustan con facilidad. Y dicen que temen salir de noche a ver el ganado. La gente tendrá sus creencias. Si eligen creer, es su elección. No lo tomo como un sistema de creencias. Solo intento comprender qué sucede a través de los científicos que hacen el estudio. Yo no lo sé. Y a no ser que utilicen ciencia seria, jamás lo sabremos. A pesar del análisis forense de las muestras de Montana, quizás se deba a un depredador. Podría ser. Y un experimento histórico de 7 días. Todo lo que vi en este animal entomológicamente hablando es un proceso típico y totalmente natural. Algunos aún están convencidos de que algo extraño sucede con el ganado. Mencionan desde pequeños hombres grises hasta coyotes que ocultan lo que hacen. Pero cuanto más lo analizas, menos lo entiendes y te lo explicas. No puedo. Es algo que no es natural. Pero muchos creen que la gente tiene derecho a saber más. Si realmente sucede algo, ahora que sabemos sobre el mal de la vaca loca, la gente tiene derecho a esperar una investigación profunda. Los rancheros y representantes de la ley deben encontrar sus propias respuestas con poca ayuda de la ciencia. La mayoría de la gente envuelta en la ciencia no tiene libertad para ir tras lo que les interesa o consideran curioso. Pero los grandes científicos saben que es en el límite de lo desconocido donde se logran los mayores descubrimientos.